Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte, sábado 25 de marzo y ya es el último fin de semana de este mes y vamos a tener la última semana de este mes y damos gracias a Dios por su amor, por su fidelidad, por su bondad. Este es un fin de semana para descansar, para estar en familia y para no dejar de congregarnos, diría Pablo, como algunos tienen por costumbre. Mañana tenemos nuestra reunión familiar. Pero por ahora los voy a invitar a orar y a que hagamos la meditación que tenemos para esta noche en la palabra de Dios. Así que acompáñeme ahora. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor y tu misericordia que nos siguen acompañando y que nos siguen, Señor, guiando por el camino. Como nos enseña el Salmo 119, que tu palabra sea la que guíe nuestro caminar como la lámpara que alumbra, Señor, el camino, que nos dirige y que nos muestra, Señor, los peligros y la ruta, Señor, más segura para seguir andando en la vida. Señor, te pedimos en esta noche, bendice tu palabra y habla a nuestros corazones y habla, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bueno, vamos a hacer la meditación que tenemos para esta noche en el libro de Génesis, en el capítulo 45. Génesis en el capítulo 45 ya el final, más hacia el final de la vida de José, porque la Biblia nos cuenta la parte de Josué, de la vida de Josué, la parte más trágica de la vida de Josué, como al principio Dios le da sueños, es vendido por sus hermanos, por envidia. Llega a casa de Potifar, de ahí es enviado a la cárcel, todo lo que pasa en la vida de José. Pero al final, hacia el final, José se reencuentra con sus hermanos. La vida de José es muy trágica, menciona incluso varias veces que José se entristece, llora, está triste porque pasa por condiciones difíciles, pero a pesar de eso él es fiel a Dios, al Dios de sus padres, de sus antepasados, al Dios de Jacob, pero también al Dios de Isaac, al Dios de Abraham, al Dios de sus antepasados. Y José hace siempre las cosas bien delante de Dios. Es uno de los pocos personajes en la Biblia, que en este momento no recuerdo, no creo, pero es uno de los personajes en la Biblia que no le encontramos como una gran falla, algo que uno diga, este gran pecado, cometió esta gran falla. Eh, José es uno de esos personajes que se esforzó toda su vida por hacer bien las cosas delante de Dios. Y al final de su vida se encuentra con sus hermanos, los que causaron tantas penurias, tantas dificultades que tuvo que atravesar José. Y José, estando en una posición de poder superior a la de sus hermanos, les va a decir estas palabras. Génesis capítulo 45, les voy a leer a partir del versículo 4. No obstante, José insistió, acérquense. Y cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Una de las cosas con las que luchamos la mayoría de los cristianos en nuestra vida es reconocer cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un propósito grande con la humanidad, que es salvar, revelado a través de su Hijo Jesucristo, salvar a la humanidad, volver a relacionarnos con Él y eso que se perdió a raíz de la caída en Génesis capítulo 3. Pero también, así como hay un propósito grande para toda la humanidad, también dice, por ejemplo, Jeremías, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperáis. Y la Biblia nos enseña que para cada uno de nosotros Dios ha trazado unos planes y le llamamos el propósito de Dios. Pero a veces en la vida cristiana, como cristianos, luchamos por entender cuál es ese propósito con el cual Dios nos ha creado. Y precisamente porque no sabemos cuál es el propósito con el cual Dios nos creó, para qué nos trajo al mundo, se nos dificulta ver a Dios en medio de muchas circunstancias de la vida.
Cuando José llega a su vida, que es un punto más fácil para entender el propósito de nuestra vida, cuando José va llegando al final de ese propósito, se aparecen sus hermanos. Eh, y José teniendo ya muchísimo poder, solamente el faraón tenía más poder que él en Egipto, la potencia del momento, posiblemente en ese momento de la historia no había un imperio más grande o más poderoso que el imperio de Egipto. Y estando en esa posición, José, enfrente de sus hermanos, quienes lo habían vendido como esclavo, quienes había ocasionado que llegara como esclavo a Egipto, a la casa de Potifar, razón por la cual después fue a parar a la cárcel muchos años y todo lo que vivió José. Y teniendo la posibilidad de vengarse de sus hermanos, José les dice, acérquense, porque ellos primero no reconocían a José, pero después pensaron, bueno, nosotros lo vendimos y este hombre ya es súper poderoso, ahora, ¿qué nos va a hacer? ¿Qué venganza va a tomar en contra nuestra? Con toda razón, porque primero intentaron matarle, planearon matarle, pero terminó siendo vendido como esclavo. Y José dice, no se preocupen, porque ni se reprochen el haberme vendido, no se culpen a ustedes. Dice, en realidad fue Dios. Y ya está por encima de todo lo que sucedió en su vida. José reconoce que no fue simplemente su imaginación, los sueños que tuvo, que ocasionaron la envidia de sus hermanos. Eh, no fue simplemente porque pasaba una caravana de ismaelitas a los cuales fue que sus hermanos lo vendieron. José reconoce que Dios estuvo en cada etapa, aún en las más difíciles. Josué entiende que fue Dios el que permitió que pasara esa caravana de ismaelitas y fuera vendido. José entiende que fue Dios el que lo llevó a la casa de Potifar. José entiende que fue Dios y no la mujer de Potifar quien lo acusó falsamente para que llegara a la cárcel. José entiende que fue Dios quien puso los sueños en la vida del copero y del panadero. Y José entiende que fue Dios quien hizo que al copero se le olvidara durante años la promesa que le había hecho de interceder por él delante de Faraón. José entiende todo lo que ha pasado y dice, fue Dios. Y todo eso era necesario para cumplir el propósito de Dios en la vida de José, que era salvar vidas. Esta historia de José nos invita a pensar que en medio de la circunstancia que estamos viviendo, Dios está allí y Dios está cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Debemos de confiar en Él y debemos de acercarnos más a Dios para pedirle, Señor, déjanos verte en medio de esta circunstancia. Y que como José, un día podamos decir, bueno, no fueron los demás los que nos hicieron daño o los que nos hicieron pasar por X o Y situación, fue Dios el que nos fue llevando y todo eso era necesario para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Nos invita a confiar y a tener la plena seguridad que nada se ha escapado de las manos de Dios. Te voy a invitar ahora. Señor, gracias por tu palabra y gracias por crearnos con propósito y por los planes que tienes para nuestra vida, como dice Jeremías, planes de bien y no de mal. Te pedimos, llévanos a alcanzar esos planes, en la medida de todo lo que tengamos que vivir, aún como José, las situaciones difíciles y adversas que lo llevaron a cumplir el propósito de salvar vidas en Egipto. Que tú nos lleves también a cumplir nuestro propósito y que podamos verte, que podamos caminar de tu mano y aún en esas circunstancias difíciles como José las vivió en la cárcel, estando preso por años, olvidado, que aún en esas circunstancias difíciles también podamos seguir caminando de tu mano y verte a ti y confiar en que estás cumpliendo tu propósito en nuestras vidas. Señor, en esta noche te pido bendice a tus hijos y sigue cuidando, guiando y guardando. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga. Mañana domingo, 10:30 de la mañana, nuestra reunión familiar. Hasta luego.